Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Suma Electoral, el mejor programa de análisis político de nuestro país y quizás de Latinoamérica. Ya estamos cansados de decirlo, pero hay que decirlo. Don Eduardo Zafirio, ¿cómo está esta noche de viernes 22 de marzo? Muy bien, pues, doctor Wilson. Se le saluda don Eduardo Galaz. Se le saluda a don Eduardo Zafirio. Profesor Galaz, ¿cómo viene? ¿Bien o no? Bien, semana llenita de cosas intensas, pero todo muy bien. Perfecto. En todo caso, bueno, ayer lo vimos en el comentario de la presentación del libro del IES. Duro escenario. ¿Qué libro te tocó comentar, Eduardo? Así lo vi. Te tocó comentar un libro de Mary Harrington, Feminismo contra el Progreso. Y estuvo debutado el escenario, ¿no? Lo que pasa es que en la presentación habían invitado a presentar el libro a la Verónica Undurraga, a la que evidentemente el libro le cargó porque le tocó todas las fibras sensibles de su identidad y los comentarios de ella fueron muy virulentos contra el libro. Entonces, yo que llevaba algunas críticas, de hecho, al libro, además de las cosas que dije, o sea, tenía preparadas varios comentarios críticos también, pero me pareció tan destemplada la crítica que hizo la Verónica Undurraga que yo quedé como en posición de defender al IES por haber tomado la decisión de publicar ese libro, ¿cachai? En fin, fue una situación simpática. Muy bien. Buena cosa. Oigan, han pasado muchas cosas desde la última vez que nos juntamos, que fue hace como 3 semanas, a principios de marzo. Bueno, salió de nuevo la noticia del caso de los audios de Hermosilla, que esta vez va a ser el motivo del análisis. Como se supo, hubo 12 filtraciones de Sergio Muñoz, el que era ese entonces director de la PDI, que le filtró, digamos, antecedentes importantes, información privilegiada sobre algunas causas que eran de interés para Luis Hermosilla, una de ellas que era muy importante, que era el caso Dominga, que estaba ligada al entonces presidente Piñera. Y también han pasado otras cosas en temas internacionales. Hoy día hubo un atentado en Moscú que se lo adjudicó ISIS, que también nos tiene alerta de cómo puede seguir derivando, digamos, la guerra en Europa y en el mundo en general. Ganó la selección chilena, hace tiempo que no ganaba, y tenemos, parece que un nuevo Bukele chileno, el cantautor Pablo Herrera, o quizás candidato a Bukele, no lo sabemos. Pero antes de meternos en estos temas, vamos a ir a la frase boba de esta semana. Y parte don Eduardo Zafirio, que hizo la tarea y me mandó la frase boba antes, así que podemos proyectar algunas de las frases bobas. Pero primero, profesor Zafirio, coméntenos el título de la canción de lo que va a comentar de la frase boba. Oye, había harto para elegir, de nuevo. Proteico, nuestra esfera pública a la hora de frases bobas. Pero me quedé con lo que fueron las reacciones de los derrotados en la elección de la mesa del Senado. Me pareció fantástico. O sea, yo creo que una elección que le importa a muy poca gente fuera del Senado. Yo creo que ni siquiera al Ejecutivo le importaba mucho, por lo que se ha sabido, sin perjuicio de las reacciones, pero se dijeron cosas impresionantes. Portonazo, mexicanas, que parece que es una pelea entre bandas que se roban mutuamente la droga, según me informé en estos días a raíz de esa frase. Crisis democrática, lo más grave que ha ocurrido desde que se esto fue la CEPO, la Mirna Chile.
El peor revés desde el retorno a la democracia. Es que es una cosa impresionante. En el gobierno de Elwin hubo nada menos que una presión militar brutal, digamos, con ejercicios de enlace. Hicieron lo mismo en el gobierno de Frey. Bueno, hace 5 años atrás, 4 años y medio atrás, tuvimos un verdadero intento de desestabilización de un gobierno democrático, pero es que es simplemente increíble. O sea, hay comentaristas y columnistas que son como comentaristas y columnistas de la farándula, no de la polis, no de la política, en el sentido serio. Bueno, entonces fue una batería de frases grandilocuentes, altisonantes, pero absurdas, digamos, sobre un tema que es minúsculo. O sea, la montaña parió un ratón, una más, digamos, en medio de estas declaraciones. Pero quiero hacer 3 comentarios más sobre esto. En primer lugar, como no hay memoria, nadie se acuerda que hace 2 años atrás a Manuel José Osandón se lo faenaron en la plaza pública, digamos, en un negocio que se presentó, por supuesto, como un gran acuerdo pro estabilidad democrática y funcionamiento del Senado, que rompió incluso la coalición de derecha. Y la verdad es que, salvo gente muy hipócrita, todos debieran reconocer de que ahí lo que hubo fue un acuerdo para cerrarle el paso a Osandón a la presidencia del Senado. O sea, era un acuerdo de exclusión de Osandón de ese cargo. Y obviamente los que estuvieron metidos en la operación son los mismos que ahora rasgaban vestiduras. En segundo lugar, quiero decir que gran parte de los que más gritaron votaron por un proyecto constitucional que terminaba con el Senado, y ahora, al momento de elegir 2 cargos en la mesa del Senado, anunciaron el apocalipsis democrático. O sea, es realmente para la risa. Hace un año y medio atrás votaron por un proyecto que suprimía el Senado, pero ahora resulta que el Senado es una piedra angular de nuestra convivencia democrática. En segundo lugar, se ha dicho que esto va a complicar las reformas tributarias y previsionales, que están absolutamente muertas, pero no por razón de que haya un cambio en la mesa del Senado, da lo mismo. Si yo hacía una broma y decía, Winter podría ser presidente de la Cámara de Diputados y del Senado simultáneamente, y esas reformas no van a prosperar porque no tienen destino por razones endógenas. Imagínense en años electorales, irse en contra de no sé qué porcentaje de gente que, entre otras cosas, mal acostumbrados por la izquierda, que dinamitó el concepto de seguridad social vía los retiros, hoy día no está disponible para que vaya ningún porcentaje de un aumento de cotizaciones previsionales a un fondo que no sea el fondo individual. Entonces, imagínense un 3-3, verdadero suicidio electoral para los que voten algo así. Y un 4-2 es lo mismo. Y en una de esas un 5-1 también a esta altura. Y en el caso de la reforma tributaria, bueno, ya no tuvieron los votos hace un año atrás en la Cámara de Diputados, y acaban de sancionar a 2 diputadas de izquierda que insultaron a Pamela Giles, que fue justamente uno de los votos que no tuvo. O sea, la derecha no fue sola la que impidió que ese proyecto prosperara en la Cámara de Diputados hace un año atrás. Entonces, los votos tampoco van a estar porque la situación económica es compleja y obviamente subir impuestos no es nada de agradable. Y tampoco reporta votos cuando la economía está en las condiciones que está. Y además han habido algunas maniobras para tratar de diluir la carga tributaria eventual en las empresas y cargársela a las personas.
lo cual puede ser una maniobra genial desde el punto de vista de los intereses corporativos, pero que políticamente es un suicidio, porque subir el impuesto a las personas en años electorales es mucho más impopular aún que subírselo a las empresas en momentos de bajo crecimiento y de desempleo. Entonces, llorar por las reformas a raíz de que se eligió al Pepe García y a Walker en la mesa del Senado es realmente un acto simplemente surrealista a esta altura, después de lo que ha pasado y lo que sigue pasando con ella. Y en último lugar, aquellos que dijeron que el Senado se está incendiando en una columna boba en El País, además, que se lee también fuera de Chile, que lo hizo un chiquillo de derecha, pero que se le confunden las peras con los membrillos a este niño, es no entender nada, porque yo les aseguro que de aquí a una semana, en torno a algún espumante pisco sour, se van a volver a poner de acuerdo en el reparto de todos los cupos para las comisiones que hoy día están siendo cuestionadas, y eso no es malo, pero es impresionante la estulticia y las cajas de resonancia que encuentran estos shows ridículos de estos comentarios bobos destemplados que se produjeron en alguna gente que uno supone más criteriosa. Así que en torno a un hecho baladí y que importa pocaso, salvo a los involucrados directamente, hemos seleccionado estas frases boas porque fueron muchas. Wilson con gran maldad puso la reacción destemplada del presidente, pero la verdad que hay como 10 más, Wilson. No sea sectario en la presentación. Es que nuestro presidente es muy importante, aparte de las frases boas. No, yo creo que es una reacción tuya frente a críticas extremistas y destempladas que te han tildado hasta de amarillo. Y que me parezco a Boric también, también me molesta con eso. Don Eduardo Galás, profesor Galás, ¿qué frase boba nos tiene usted? Oye, yo le había mandado a Vicente 2 alternativas. Y no son antiguas. Sí, no, sí sé. O sea, es que la de Hermosilla es antigua. A ver, las 2 son antiguas, pero las 2 son muy actuales porque se viralizaron esta semana, por distintos motivos. Una era una entrevista de la Mariana Di Girolamo en que dice una cosa maravillosa sobre la culpa que siente en relación con la pobreza, digamos, de otro y su propia riqueza, y se tira una reflexión sobre comprarle cajas de Super 8 a los haitianos que me pareció una maravilla, pero así alucinante. Como yo estoy en una cruzada permanente contra la cultura del ñoñoísmo, me parecía que era demasiado divertida. Pero bueno, en fin, digamos, es como ella intenta tejer una reflexión desde yo diría un grupo social chileno que tiene como intuiciones progresistas que son extremadamente desvinculados de la realidad social chilena y que hacen malabarismo, y en el fondo me parece relevante y no simplemente una frivolidad, digamos, de una actriz que tiene un discurso político constante, sino porque yo creo que ella comparte etos con el grupo humano que nos gobierna, digamos, ¿no? Y que esas cosas que ella dice no caen solas. Bueno, y la otra cosa que había pensado y que me parece, o sea, digamos, no tiene este carácter como medio humorístico que tiene la idea de esta señorita de comprar cajas de Super 8 para regalárselas a los haitianos y que puedan vender más Super 8. Es la frase de los audios. Estos audios son de hace 4 meses, yo creo, los audios en los que está involucrado, digamos, Hermosilla. Pero me llamó la atención, reescuchándolos para preparar el programa, la persistencia con que dice esto es un delito, esto es un delito. Como
esa frase pensada así como en sí misma podría ser así, haber sido perfectamente el titular de una manera de presentar ese video, porque es sorprendente la disociación, digamos, de una persona que ha llegado a tal nivel la fractura uno diría como su decencia, que hace del hecho de que lo que está diciendo, digamos, del hecho de que lo que están tramando sea un delito, hace de eso un argumento para actuar de cierta manera, con ciertas precauciones. Pero si uno dice así, imagínense uno está en una reunión y está como plenamente consciente de que lo que está haciendo es delictual, plenamente consciente, digamos, de que lo que uno está intentando hacer es una actividad propia de delincuentes. Y enrostrarle eso a los demás, y como sacarlo a colación recurrentemente, así como para decir, oye, tengamos cuidado, qué sé yo, y aquí... ¿Hasta qué punto hay que llegar? Y me llamó mucho la atención, así como ver la frase suelta y claro, una persona que además, digamos, estudió Derecho, tiene plena conciencia de las consecuencias que tiene ser consciente del carácter delictivo de lo que está haciendo, ese grado, digamos, como de premeditación, de dolo. No sé, me pareció que esa idea aislada es, no sé si una frase boba, creo que también lo es, digamos, creo que también es, digamos, es en cierto modo una ingenuidad, no sospechaba que eso está siendo grabado, eh, pero sobre todo da cuenta de una fractura moral, que es lo que entiendo que va a ser el tema de nuestro programa de hoy, y me parecía interesante traerlo a colación por eso. Así es, muy bien, profesor Galá, por el guiño también. Y efectivamente, después de estas frases bobas, nos vamos a meter al tema del caso Hermosilla. Y yo les voy a hacer dos preguntas, en el fondo, una primera que yo creo que está como ahí dando bote, digamos, y es si es que estamos viviendo o estamos viendo, digamos, las consecuencias de una crisis moral en Chile y además también qué implicancias políticas puede tener el tema de este caso de los audios de Hermosilla que está partiendo también, está en desarrollo. Y lo de la crisis moral me importa también, bueno, lo habíamos comentado antes privadamente, pero en Chile al parecer a mi parecer, hay una dificultad para hablar de crisis morales. Siempre se asume que cuando uno habla de crisis morales es un cartucho, ultraconservador o qué sé yo, digamos, pero yo creo que en este caso lo amerita. Profesor Zafirio, ¿qué nos puede decir al respecto? Harto, pero bueno, pero quiero partir de tu último comentario, porque me parece súper interesante. Para mi gusto, los tres más grandes discursos que se han pronunciado en la época de la República, potentes, bellos, que uno los goza estéticamente, son el de Tocornal al recibir los restos de Portales en el siglo XIX, en 1900 uno de Maquiver, que me voy a referir latamente luego, en el Ateneo de Santiago, y el que hace Radomiro Tomic a nombre de la Falange Nacional en homenaje a Gabriela Mistral cuando muere. Son realmente una maravilla esos tres discursos. Por supuesto, muy notable también el de Allende en La Moneda el 11 de septiembre, pero por las circunstancias obvias, ese discurso no está en una categoría distinta a estas otras tres piezas oratorias. Bueno, pero lo importante es que Maquiver, un radical, probablemente masón, no lo sé, es el que popularizó el concepto de crisis moral en 1900, que ataja el poderoso vuelo que había tomado la República. Entonces, pensar que hablar de crisis moral es una beatería, es una prueba más de la incultura y del barbarismo de tanta gente en nuestra sociedad hoy día. ¿Hay hoy día crisis moral o no? Yo no tengo duda, sí, y hace rato.
sea, esto lleva décadas. Por donde uno lo mire, o sea, yo creo que esta es una sociedad que está ordenada en base al logro del dinero. Mamón es la gran figura tutelar del panteón chileno hace rato. Incluso la búsqueda del poder, que muchas veces es patológica, yo he llegado a la conclusión que en un gran porcentaje se busca para obtener dinero. O sea, muchos de los que buscan poder, si tuvieran la posibilidad de ganar más dinero vendiendo Chocapic, dado lo que decía Eduardo, no estarían en lo público, estarían dedicados a vender Chocapic probablemente con cocaína, digamos, para que el negocio permita enriquecerse, ojalá en una semana. Bueno, y las expresiones de esto son brutales. Lo que más vemos son tres actores. La política, obviamente, están expuestos a un foco por razones obvias, y debe ser el empresariado, que tiene una enorme cantidad de poder y que redes hacia todos lados, y también la Iglesia Católica. Esos han sido los casos como más brutales, ¿eh? Y en el caso de la Iglesia, la razón era de su enorme influjo social. Y bueno, y además porque los hechos ocurridos ahí, pedofilia y el encubrimiento y la complicidad, en torno a eso son simplemente brutalmente impactantes por lo deleznable. Pero bueno, si uno mira lo que pasa con las universidades en Chile, ve que son universidades que están completamente burocratizadas y que giran en función de cualquier cosa menos la búsqueda de la verdad y el aporte al conocimiento pertinente a lo que son las necesidades de nuestro país. Si uno mira lo que son los medios de comunicación social en Chile, probablemente con alguna excepción muy menor, y que creo que más bien uno encontraría en regiones o en medios barriales, digamos, en la región metropolitana, se da cuenta de que ahí entregar información veraz, ayudar a subir el nivel cultural, mejorar la calidad de la esfera pública, simplemente son objetivos que no existen. Y ahí estamos hoy día, en medio de la vulgaridad y de la indecencia, muchas veces ya repugnante, digamos. Bueno, ¿para qué hablamos de la situación de las Fuerzas Armadas, con comandantes en jefe metidos en peculados brutales? La situación de Carabineros, semejante. Se olvida que salieron dos directores generales, o sea, el presidente Piñera ejerció sus facultades cuando ejercía el cargo y se produjeron dos cambios ahí. Pero en un cuadro además de descomposición directamente por corrupción en materia de dinero, y los otros fue porque simplemente ya se le estaba mintiendo a los propios mandos dentro de una policía militarizada como es Carabineros. Y ahora está el tema de la PDI, digamos, o sea, agencias estatales, brazos estatales claves, digamos, como son estos los que tienen el monopolio de la violencia física legítima, han dado estos espectáculos realmente impresionantes. Yo tengo una mala impresión de lo que pasa con el Ministerio Público. Creo que ahí los nombramientos de los fiscales nacionales en los últimos años dejan mucho que desear porque se notan mucho las trenzas políticas y uno dice, ¿qué hay detrás de estas conversaciones? Y además queda la sospecha muchas veces de que se negocian impunidades. Bueno, pero vámonos a la sociedad civil. Los colegios de una relevancia histórica tan grande como el colegio médico, vean lo que fue su papel en la pandemia. Un ariete más para tratar de desestabilizar al gobierno de derecha. Las cosas que dijeron, las cosas que pedían, impresionante. Las acusaciones que levantaron, la falta de reconocimiento mínimo a los logros bastante evidentes de ese gobierno en la materia hasta el día de hoy. Y no me refiero solo a Manali, sino que todo lo que vino después. El colegio de profesores, al cual yo sé que no es representativo de todos los profesores,
Quiero ser justo en eso. Pero bueno, es un gremio que es evidente que solamente gira en torno a conseguir beneficios materiales y a tratar de trabajar lo menos posible. O sea, la educación de los muchachos importa nada. ¿Ah? Estaban felices con los cierres, los blackouts, ¿ah? Donde los muchachos y las niñitas fueron las principales víctimas a raíz de la pandemia. Buscan cualquier excusa, que ya es motivo de chiste, incluso en las redes sociales me han llegado algunas cosas, para no hacer clases. A propósito, pues, a lo mejor mañana dicen que a raíz del atentado en Rusia, digamos, hay que adelantar las vacaciones de invierno, pues, porque son capaces de cualquier cosa, ¿no? Bueno, y siguiendo con la sociedad civil, la manera en que se ha legitimado la evasión. Estamos muy claros de que hay problemas severos en materia de evasión tributaria y también de elusión, y que eso debiera mejorar, probablemente, y ojalá sea así. Eso pueda pasar en el llamado pacto fiscal. Pero miren cómo se ha legitimado la evasión del transporte público en el país. Hay el ministro del gobierno que llamaba a saltarse los torniquetes ahora, el ministro de Transporte, decía que el 40% de evasión, como es obvio por lo demás, seguía siendo una cifra simplemente obscena, altísima. Entonces, yo no sé qué diría hoy día MacIver, dado lo que dijo en 1900 en el Ateneo, pero lo único que me atrevería a decir es que ojalá tuviéramos 1000 MacIver en todo el arco político, porque, como dice O'Donnell en un artículo que voy a citar, sin señalarlo de esta manera, el deber de ejemplaridad del liderazgo político contra lo que piensan los falsos realistas genera impactos positivos, cuando la gente es correcta y decente, como lo era MacIver. Ahora, la segunda pregunta tuya es ¿cuáles van a ser las consecuencias políticas de esto? Bueno, y aquí voy a citar a O'Donnell. O'Donnell es un artículo que ahora está cumpliendo 30 años. O'Donnell es un gran politólogo argentino fallecido hace algunos años, pero que era un tipo realmente de gran nivel politológico. En un artículo que se llama Accountability, o sea, rendición de cuentas horizontal, señala esto que acabo de decir a propósito de MacIver. Pero el artículo es un artículo que yo recomiendo la lectura a los politólogos. Yo lo he estado trabajando estos días, porque él hace una diferencia en la rendición de cuentas vertical y la rendición de cuentas horizontal. Y señala que incluso cuando la sociedad civil es fuerte, cosa que en Chile no pasa, y que los medios de información están lealmente preocupados del tema del cumplimiento de la ley, cuando fallan determinadas agencias no hay accountability horizontal y en el fondo se puede terminar llegando a democracia sin ley, o sea, democracia donde hay grupos privilegiados, normalmente decisores públicos, pero también sus camarillas y sus clientelas, que simplemente quedan impunes cuando vulneran, transgreden flagrantemente en la ley, o hay tratamientos desiguales a la hora de aplicar la norma. Entonces, una democracia sin accountability horizontal en los términos de O'Donnell, y lo interesante es que esto está escrito hace 30 años atrás, solamente puede corroer la confianza cívica y producir desafección y profundizar el cinismo en todas las esferas. Es potente lo que dice, lo desarrolla muy bien y al final uno se da cuenta que lo que está diciendo es algo bastante obvio si uno piensa, por ejemplo, que el gran clásico
contemporáneo, de la legitimidad política, o sea, de las causas de los apoyos a las instituciones y a los actores en el Estado moderno, es Max Weber, y él dice que justamente la legitimidad del Estado moderno es una legitimidad donde en la mezcla de los elementos tradicionales y carismáticos, lo que tiende a predominar es la legalidad legal racional. Y esto significa, Habermas ha trabajado muy bien esto, de que hay un vínculo mutuo entre poder y derecho en nuestras democracias republicanas, constitucionales. O sea, el poder se legitima vía el cumplimiento de la norma jurídica, que lo nutre de los elementos que lo hagan valorable por la ciudadanía, pero al mismo tiempo le pone límites. Entonces, cuando el poder simplemente emplea el derecho, pero no lo respeta, lo emplea desde el punto de vista funcional, en términos sociológicos, pero no lo respeta, obviamente estamos en medio de una crisis que ya no es del régimen o de un gobierno, sino que puede ser incluso una crisis del Estado, de la asociación cívica como tal. Y yo creo que han habido hechos, pienso en Sokimich, Penta, que han sido verdaderas bombas de racimo, que han afectado al conjunto de los actores y de las instituciones. Y el asunto Audio Hermosilla, tengo la impresión de que puede ser una bomba de racimo igual o peor. ¿Por qué peor? Porque incluso cuando se produjo el tema de Sokimich, había una cierta posibilidad de reemplazo en la clase política, había estos grupos juveniles que se estaban insinuando. Hoy día estos grupos pueden caer también en medio de este asunto. Piensen ustedes, por poner un ejemplo que está en los medios, de que Hermosilla defendía al jefe asesores del gobierno actual. Y cuando se produjo esta filtración de los audios, renunció. Entonces, lo que quiero decir es que creer, como parece ser que creyó Camila Vallejo hace algunos días, que fue lo mismo que creyó Peñilillo, entre paréntesis, a propósito de Penta, Sokimich, de que esto le va a pegar solo a la derecha o que el piñerismo se va a dejar arruinar una fiesta de santificación del expresidente sin reaccionar, es simplemente no entender nada. O sea, eso ya no está para frase boba, está para estructura de personalidad boba, si se cree eso. Y de hecho yo creo que la derecha ya está reaccionando. Pero hoy día, recién, hace un par de horas atrás, pasó algo que para los más avisados en este tipo de escándalos políticos era bastante obvio. De hecho, nosotros lo habíamos estado discutiendo hace ya varios días, digamos, en el chat que compartimos. Hermosilla dijo: tengo más de 1000 contactos en mi WhatsApp y no he borrado ninguno. Están todos en mi celular. O sea, es una notificación brutal. Porque además, seamos claros, Hermosilla es un tipo que obviamente las últimas décadas, diría yo, la última década y media, las últimas 2 décadas, ha mostrado una enorme cercanía, no solo personal, que parece ser que la tuvo siempre, sino que incluso política con la derecha. Pero es un tipo absolutamente transversal desde el punto de vista de sus vínculos políticos y profesionales. O sea, si alguien cree que Hermosilla trabaja para la derecha, no entiende nada. Hermosilla trabaja para él, digamos, ¿eh? Y todo lo que sean grupos o factores de poder le van a parecer interesantes. Y es un abogado connotado en la plaza, y por lo tanto aquí las réplicas de este terremoto
van a dejar caer el templo sobre todos los asistentes, digamos, tal como pasó en la figura bíblica cuando se cayó Goliat. El compadre Lucho, le decían algunos. Sí, bueno, pero además es un tipo con contacto con todos los factores de poder, o sea, ojo con lo que puede pasar con el Poder Judicial aquí, porque además Hermosilla, dado su comportamiento y sus prácticas, debe contar con muchos enemigos entre los fiscales, a los cuales se les escaparon incluso probablemente peces gordos, producto de estas cosas de las cuales nos estamos informando. Entonces, las ganas de pasar cuentas pueden ser muy grandes, pero esto va más allá de la política, puede comprometer incluso a actores del Poder Judicial, tal como aparece comprometiendo hoy día actores vinculados a las policías. Y bueno, es siniestro el impacto de esto, porque ya en Chile creo yo que el nivel de desafección, de desconfianza, de cinismo, de indignación y de ira es completo. Y este puede ser otro golpe más que obviamente lo puede capitalizar cualquiera de aquellos que no aparezcan involucrados en los efectos que pueden ser bárbaros, creo yo, de esto que está recién empezando. Si a esto uno le suma que la situación de los convenios es tremenda, esto no se ha notado, pero esta semana hubo allanamientos, como la semana pasada, como en 3 o 4 lugares. Dirigentes de la concertación que están abrumados por esto, sin ser ni beatos ni ángeles. Y esto es bien impresionante. A mí me impresionó lo conmovido que los vi. Me dicen que el nivel de corrupción que se está viendo en la política es algo realmente que los abruma. Y son altísimos dirigentes de la ex concertación. Y uno de ellos me decía que a raíz de conversaciones que ha tenido, se informó, no me dijo sus fuentes, pero bueno, esto es fácilmente comprobable, que solamente en una región, que es Biobío, una de las fundaciones involucradas, que tenía presencia nacional, ha ejecutado proyectos por 23.000 millones de pesos, o sea, prácticamente 25 millones de dólares. Entonces, me ponía esto como un ejemplo de la escala en que va hoy día las cifras involucradas en el llamado caso convenios, que le pega al corazón del gobierno y del Frente Amplio, pero que yo tengo la impresión de que más allá de que haya perdido alguna visibilidad mediática, por múltiples razones, entre otras cosas que lleva meses, en cualquier momento nos informamos de nuevas situaciones bien grandes. Y si eso uno le suma lo que puede pasar transversalmente con el afer Audios Hermosilla, se da cuenta que el impacto del cáncer de la corrupción en nuestra democracia, desde el punto de vista político, puede seguir potenciando lo que desde hace algún tiempo algunos han empezado a temer, porque es la llegada de un outsider de cualquier signo, como ocurrió en otros lugares de América Latina, en medio de experiencias semejantes, de estados semifallidos y de corrupción sistémica, que pongan en riesgo ya la dimensión básica, me refiero a la electoral, a la división de poderes, de lo que es un régimen político democrático. Entonces, para resumir sus dos preguntas, crisis moral sí, y ojo, esto contra lo que creen los falsos realistas puede terminar con una crisis política de enormes proporciones, porque estamos en una situación muy, yo diría, débil
escuálida, paupérrima, desde el punto de vista de los apoyos a las instituciones y a los actores, producto de estas prácticas que en gran parte la gente sospecha que tienen que ver con la carencia de accountability horizontal. O sea, que aquí algunos se han considerado, ya no solo desde el punto de vista social, como es siempre comportamiento oligárquico, sino que desde el punto de vista jurídico, como capaces de cometer delitos, celebrarlos, como se señaló en la frase de Eduardo, y que no pase nada, que queden impunes. Y esto puede llevar a una crisis democrática porque es la expresión de una falla severa en el Estado moderno, digamos, y en una fuente básica de legitimidad como es llegar al poder y ejercerlo respetando el derecho. Así es. Muchas gracias, profesor Zafirio, por el análisis. Bueno, hay que estar atentos. Yo creo que hoy día en la población una especie de shock y resignación respecto a este tema, de no saber y no querer saber también cuál es realmente la profundidad de la corrupción que hay en nuestro país. Profesor Galás, ¿qué nos puede decir? ¿Hay o no hay crisis, crisis moral? Siempre estamos en crisis moral, don Vicente. Como las palabras de don Enrique McKeever nos ilustran. Es un problema perenne de la condición humana. ¿Sabes que a mí el hecho de que, por cierto, no va a estar en la recomendación del libro, pero ese discurso de McKeever, yo los otros que mencionó Zafirio no los conozco, ni el de Tocornal, ni el de Tomic. Ese de McKeever, en cambio, los voy a leer porque confío en tu criterio, Eduardo, pero el de McKeever a mí me parece un discurso extraordinario, entonces así, claro, no está en la recomendación del libro porque es digamos, un opúsculo, pero vale la pena leer. Yo hubo una época en que, digamos, vale la pena leer ese discurso y le recomiendo a todos nuestros auditores y espectadores que le echen una mirada porque tiene una vigencia perenne, tiene una vigencia que no se acaba nunca, aunque toque problemas contingentes de su propio tiempo. Pero bueno, el hecho de que McKeever pronuncie ese discurso hace más de un siglo ya, nos recuerda, digamos, que el tópico de la crisis moral es un tópico recurrente y que efectivamente hay un sentido en el que es un problema que en distintas formas aparece una y otra vez, y estoy convencido de que si uno hubiese mirado la política chilena en cualquier momento de su historia, alguien podría haber dicho, bueno, sí, estamos viviendo en algún sentido una crisis moral, porque se fracturan constantemente sistemas de valores que todavía siguen teniendo vigencia, pero digamos, siguen teniendo valor, pero por distintos motivos dejan de practicarse, ¿no? Las virtudes que esos bienes necesitan. Entonces, desde luego en nuestro tiempo está pasando eso con algunas cosas, ¿no? Y eso puede ser tematizado como una crisis moral, y que incluye, digamos, el hecho de que en algunas instituciones críticas de nuestro orden social, no solo, digamos, ahora estemos viendo problemas, sino que tienes, por ejemplo, seguidillas de generales directores de carabineros formalizados, seguidillas de crisis de corrupción o de moralidad en distintas formas en múltiples instituciones, pensando en el financiamiento de la política, pensando en la crisis moral al interior del clero, por ejemplo, en fin, un montón de cosas distintas que se han combinado para erosionar de una manera muy, muy triste, como hemos comentado alguna vez, diríamos el sistema de confianzas que hay en Chile y por lo tanto el capital social, digamos, ¿no? La red de capital social. Para las personas que no estén familiarizadas con el término, capital social es una noción que captura, digamos, el estado de salud de una red humana y que requiere, entre otras cosas, que las normas sean compartidas y se cumplan, y eso requiere que las personas se confíen unas en otras, digamos, ¿no? Cuando el capital social se ve erosionado y se ve
debilitado, es peor para todos, porque hay ciertos bienes que solamente podemos comunicarnos los unos a los otros si es que confiamos. Dicho así de una manera muy fácil, yo solamente puedo dejar a mis hijos al cuidado de mi vecino si confío en mi vecino, ¿no? Y eso es muy obvio, y no es que uno esté culpando a la persona que no confía, no es que uno diga, mira qué mala esta persona que no confía en sus vecinos y por lo tanto no tiene con quién dejar a sus niños, no, o sea, lo que se ha debilitado es la estructura de capital social de la red y la trama de confianza, y claro, eso da cuenta en cierto modo de problemas morales, ¿no? Y que no son necesariamente en este plano de análisis culpa de nadie, o sea, es algo que ocurrió, que tiene responsables históricos, desde luego las personas que protagonizaron las colusiones o las grandes estafas y grandes saqueos al Estado no han contribuido en nada, sino que han sido responsables de grandes problemas, y lo mismo uno puede decir, qué sé yo, de Caradima, y uno lo puede decir de un montón de actores que en distintos momentos y formas han contribuido a debilitar la socialidad de nuestro país a través de faltas graves a la moral pública y a veces a la moral privada. Ahora bien, a mí me gustaría distinguir tres problemas diferentes, ¿ya? Y que a veces se juntan en el momento de hacer el análisis. La primera son simplemente las faltas morales de los agentes. O sea, una persona que desde su libertad, responsablemente o irresponsablemente, pero digamos, siendo responsable de sus actos, vulnera ciertos bienes fundamentales de manera injusta. Y eso lo hace en un contexto en el que todos saben que eso está mal, digamos, ¿no? Y que todos saben que esa misma persona sabe que lo que está haciendo está mal. Por ejemplo, alguien que comete un delito sabiendo que comete un delito. Y en ese sentido, la persona que está diciendo esto que estamos haciendo nosotros, que además tenemos una buena posición material en el mundo, o sea, no es que estemos así en una situación de extrema necesidad y que yo, digamos, porque me estoy muriendo de hambre, me robo, digamos, un paquete de papas fritas en el supermercado, no estoy muriendo de hambre, estoy exagerando, pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de personas que tienen una buena situación y que hacen un delito porque quieren ganar más plata, como decía Zafirio, digamos, esa suele ser la clave, digamos, de esta cuestión, o sea, la sed de oro, que ya en tiempos de Ovidio era un refrán, como dice, recuerda Max Weber, ¿no? El auri sacra fames. ¿A quién no empujas a los hombres, maldita sed de oro? Era una frase que era un proverbio ya en los tiempos de Ovidio, o sea, un problema muy antiguo, ¿no? Si no me equivoco, es por una alusión a una leyenda de un hermano que mata a otro, que no es Rómulo y Remo, sino que es Polimestor, si no me equivoco. Bueno, en fin, no importa. Pero que es una idea antigua, eso quería decir. Entonces, eso sigue existiendo siempre, pero es distinto a la persona que actúa en contra de bienes fundamentales sin saber que lo que está haciendo constituye una inmoralidad, o al menos teniendo su racionalidad muy oscurecida. Y eso puede ocurrir, por ejemplo, en la persona que cuando le preguntan en qué trabaja, dice, no, yo salgo a robar, digamos, ¿no? Y que tematiza su salida a robar en las mañanas como su forma de salir a trabajar. Y que cuando le matan a la señora al hijo que estaba haciendo un asalto y el tipo dueño de la casa se defendió y lo mató, la señora siente que se cometió una injusticia terrible porque su hijo estaba trabajando, siendo que el trabajo del hijo consistía en entrar a robar. Esto que estoy describiendo es una noticia de hace menos de un año. Y que además aparece muchas veces, ¿no? Ese es un fenómeno distinto. Entonces, hay veces en que lo que ocurre ya no es que las personas cometan faltas morales individuales, sino que la cultura, digamos, ciertas subculturas engendran patologías que naturalizan conductas, digamos así, desviadas o antiéticas o inmorales, las naturalizan como si fueran conductas razonables o normales, ¿no? Por cierto, yo sospecho que entre estas patologías culturales o subculturales se encuentran, por ejemplo, los tratamientos que se hacían en la política universitaria de la instrumentalización de las votaciones. Por ejemplo, me refiero así, no sé si recuerdan un mail que se filtró una vez de uno de los colectivos antecesores de los que ahora nos gobiernan, en que instruían a sus militantes
a demorarse en las filas en ciertas carreras para que los alumnos no pudieran votar, porque eran carreras donde se esperaba que tuvieran malos resultados, y les daban instructivos de cómo obstaculizar las filas de votación para que bajara la participación en ciertos territorios en los que estaban, digamos, en ventaja. Y yo estoy convencido de que las personas que escribieron esos instructivos creían que lo que estaba haciendo era legítimo, porque creían que su causa justificaba ese tipo de mañas y que simplemente es como que esas eran las reglas del juego, ¿no? En ese caso lo que ocurre es que se ha naturalizado una mala práctica y entonces la crisis moral está en otro plano. Aunque siga habiendo responsabilidad individual, yo no niego que haya responsabilidad individual en esos actos, pero la responsabilidad individual está entremezclada, digamos, está imbricada con una patología cultural que se ha incrustado, digamos, en un cierto grupo humano. De hecho, también, por cierto, yo sospecho que los problemas de encubrimiento sistemático que hubo de algunos abusos sexuales, por ejemplo, en la iglesia de Boston, en la iglesia de Irlanda, y también en la iglesia chilena, son patologías culturales. No el acto de la persona que abusa, obviamente todas las personas que abusan sexualmente de alguien saben que su conducta es inmoral, a menos que estén, digamos, enfermos a unos niveles que uno no puede presumir que sean los casos, ¿no? Pero la persona que guarda silencio, la persona que encubre, probablemente lo hace atrapada en una trama cultural patologizada, ¿no? Y burocrática, Eduardo. Y burocrática. Sí, sin duda. Las lógicas burocráticas llevan a eso. Sin ninguna duda, no, sí, o sea, de todas maneras. Lo que quiero puntualizar es que ya no estamos hablando, digamos, simplemente del plano de la persona individual que, digamos, comete una maldad de la cual es único responsable, sino que hablamos ya de una cierta institucionalización de una inmoralidad, ¿no? Bueno, y quería, de hecho, como pasar justamente de ese plano de la cultura al plano de las instituciones, como distinguiendo un tercer plano, ¿no? Que ya no es el de las culturas estrictamente, sino que el de una institución en la que se corrompe porque se introducen lógicas que son, digamos así, contrarias al bien común y proclives como intereses particulares, ¿no? No sé si vieron la noticia en la medida de noticias que nos lanzó Vicente. Hay una que obviamente es menos importante para nosotros, pero es interesante para quienes sigan sobre todo el fútbol español. Es que en este momento 8 personas de la Real Federación Española de Fútbol detenida. El presidente de la federación, que es Luis Rubiales, no está detenido porque está fuera de España, digamos. Y República Dominicana, ¿no? Claro, exacto. Y hay un caso de corrupción en investigación abierta, digamos, de la relación entre un club de fútbol que es el segundo más grande de España, que es el Barcelona, que estuvo durante más de 20 años pagándole al vicepresidente de la Comisión Técnica Arbitral, que es Enríquez Negreira, en un caso de corrupción que, digamos, si la FIFA es una institución corrupta, que yo estoy convencido de que tiene problemas de corrupción brutales adentro, aún así yo nunca había visto una cosa igual, como que un equipo estuviera 20 años, tuviera sueldo, digamos, al responsable de los ascensos y descensos de los árbitros, una cosa que absolutamente desnaturaliza la manera en que se está compitiendo. Entonces, quiero decir, esas son prácticas que se asientan en instituciones y uno puede decir, acá esta institución se convirtió en una máquina moledora de carne, en que la persona que entra es probable que se corrompa, porque hay prácticas que están acá ya institucionalizadas y que en el fondo este lugar se convirtió en un escenario que ya va más allá de un problema cultural. Digamos, esto son prácticas, son reglas, son maneras de hacer las cosas que no están simplemente en el plano, digamos así, de las creencias, ¿no? de las costumbres, ¿no? Sino que son algo incluso más que eso. Y creo que el problema, por ejemplo, de la impunidad en el crimen, que es uno de los problemas que hemos comentado acá, eso es un problema institucional. O sea, ahí ya tenéis como institucionalizada una inmoralidad cuando el crimen queda impune porque hay prácticas que lo hacen gratuito, ¿no? Que hacen que cometer un crimen sea un problema gratuito. Creo que en todos estos niveles nosotros podemos encontrar problemas y que efectivamente ese cuadro podría ser descrito como una crisis moral con una forma específica, y yo lo que sí, de lo que yo no soy partidario, digamos,
es de creer que nosotros estemos ahora viviendo como el peor momento moral de nuestra historia. Creo que, en fin, al menos la sensación que yo tengo es que cada generación cree que está en un momento de crisis moral por distintos motivos. Y creo que siempre hay buenas razones, digamos, para mirar para atrás, ver gente muy notable, y en fin, hay algo de lamento, digamos, por los próceres del pasado, o por las cosas buenas del pasado que ahora están peor, porque seguramente también haya cosas que estaban peor antes y que están algo mejor ahora, ¿no es cierto? Digamos, y se me ocurren algunas, digamos, creo que hay algunas cosas en las que uno mira hacia atrás y dice, Dios mío, el tipo de cosas que uno podía decir y que ahora ya son impensables, y probablemente cuando uno ve eso, si uno dice, bueno, aquí probablemente había un problema cultural que nos hemos tendido a resolver, y hay posiblemente pequeños avances morales también. O sea, creo que la situación es siempre bien compleja. Ahora, yo quería hacerme cargo, dicho esto, de un segundo fenómeno, y que es por qué la idea de crisis moral es desdeñada por mucha gente, ¿no? ¿Por qué hay grupos humanos a los cuales, cuando se les dice que estamos en la presencia de una crisis moral, reaccionan como si uno estuviera intentando como esconder el problema profundo? Y acá hay un hecho del que yo he hablado, digamos, muchas veces, pero voy a volver sobre él, y que es el prejuicio de una cierta vulgata del marxismo, y yo lo quiero decir así, digamos, una cierta vulgata marxista, según el cual los problemas siempre tienen su origen y su forma, de hecho, en causas sistémicas, causas de modelo, causas de estructura. Y que si uno detecta problemas de moralidad individual, uno está como encubriendo el problema de fondo, ¿no? Y esa es la manera de pensar, es realmente una manera como un poco paranoica de pensar, en virtud de la cual la acusación que se dirige a la moralidad pública es una acusación que esconde los necesarios problemas estructurales que tiene que haber detrás, como si los seres humanos, en una lógica así medio rusoniana, fuéramos incapaces del mal a menos que haya instituciones que nos corrompen, o que hubiera así como dispositivos como medio ambiguos, medio vagos, así como que es el neoliberalismo, digamos, lo que nos lleva a ser malvados, ¿no? Una cosa así, y que más allá de que efectivamente haya tendencias culturales impresas en las formas de organización, me parece evidente que las personas somos capaces de bien y de mal, y que somos débiles frente al mal, y que no hay orden social posible, ni modelo, ni estructura, ni sistema que nos vaya a salvar de nuestra propia tendencia a hacer el mal. Y eso es una cuestión a la que tenemos que, creo yo, digamos, hay que saberla mirar siempre, ¿no? Y no hay que olvidarse que ese problema existe. Yo en ese sentido pensaba que un golpazo que dio Alberto Mayol el año 2011, cuando publica el libro sobre el derrumbe del modelo, que coincide muy bien con el movimiento estudiantil, más un discurso que da en Icare y una serie de cosas, logró de algún modo liderar un momento específico de la política. Además era una época en que salía en la tele, de modo que toda la crisis política que había en Chile, que incluía escándalos de corrupción, colusiones, abusos de los sostenedores de los colegios, robo en la política que habían sido denunciados, de hecho, por políticos incluso de los mismos partidos en los que se habían cometido los delitos, se tematizó todo como una crisis de modelo. Y eso creo que fue un golazo, digamos, de una posición estructuralista para analizar los problemas sociales, pero que escondió una segunda faceta, y que era la carencia de ciertas virtudes cívicas, de ciertas virtudes públicas que se han ido perdiendo y que seguimos necesitando. Ese es un problema, para mí, que sigue siendo plenamente pertinente, porque hasta el día de hoy, cuando uno intenta plantear los problemas, intenta iluminar el problema de la carencia de virtudes que está detrás de algunos fenómenos sociales que nos molestan, hay gente que reacciona, como mencionaba Vicente, como si eso fuera beatería, como si preocuparse por la virtud fuera como una disposición intrínsecamente reaccionaria, cuando la preocupación por las virtudes, o sea, está presente básicamente en cualquier persona sensata que haya pensado un poco sobre el orden social, ¿no? Como decía Gandhi, hay un peligro muy grave en soñar con un sistema que sea tan perfecto que no sea necesario que los hombres, las personas, sean buenas, sean decentes, como podría decir, ¿no?
Y esa es una idea Alberto Hurtado también profundiza mucho en esto. Efectivamente, Padre Hurtado tiene una preocupación con respecto a esto. Un autor que a mí me encanta, que yo he recomendado en una versión anterior de este programa, que es Ernst Fritz Schumacher, el autor de Lo pequeño es hermoso, también se detiene en este asunto, en la peligrosidad, y se detiene además de una manera muy fina, porque él lo hace criticando a Keynes. La intuición de Keynes de que tenemos que preocuparnos ahora de aumentar el bienestar material, digamos, unas citas de Keynes que son muy desafortunadas, un autor a quien yo por lo demás respeto bastante, pero tiene unas citas muy desafortunadas en relación con que ahora es el tiempo de aumentar la productividad, ya nos ocuparemos de los fines cuando todos seamos ricos. Y esa idea de que va a llegar un momento en que la prosperidad material va a ser tal que vamos a poder de nuevo pensar en valores, pero es que completamente descaminada, porque es obvio que en cada momento la riqueza se evalúa en relación con nuestras expectativas y que en cada momento, digamos, es posible satisfacer las necesidades humanas, pero no los deseos humanos, no las aspiraciones humanas. Entonces, nunca una sociedad va a estar satisfecha con su nivel de vida y por lo tanto, en la lógica esa que proponía Keynes, nunca vamos a estar preocupados de los fines, nunca vamos a estar preocupados, digamos, de la moralidad pública, porque siempre la preocupación va a ser más ricos, ¿no? Bueno, en fin, esa es como una crítica que yo creo que es bien aguda y que es interesante y que, digamos, tiene como estructura de fondo que no existe un modelo tal que pueda prescindir de la moralidad de las personas, aun cuando autores tan centrales como Kant hayan creído que una sociedad de demonios era posible, que lograra reglas que les permitieran, digamos, organizar correctamente su conducta, que es una idea que deja caer en la paz perpetua, ¿no? O sea, la idea de que es posible una sociedad de demonios con reglas que sean convenientes para todos, en la medida en que los demonios sean inteligentes, que es una racionales. Exactamente, que en la medida en que sean racionales, van a poder establecer un sistema de normas tal que se conduzcan, digamos, de manera conveniente para todos. El problema de esa manera de argumentar es que si uno se pregunta, ya, ahora pensemos, digamos, en términos reales, no en términos abstractos, digamos, ¿qué tipo de reglamentación necesitaríamos para que las personas no puedan abusar de su posición, digamos, de sus diversas posiciones de privilegio, como lo es la posición de privilegio que tenía el señor Hermosilla, ¿cachai? O el señor Muñoz, asumiendo que sean culpables de las cosas de las que, digamos, que parece que lo son, ¿no? Yo no tengo cómo decirlo ni quiero meterme en problemas legales, pero quiero decir, si asumimos que ellos, o Rubiales, digamos, no tengo idea, digamos, o Enríquez Negreira, cualquier personaje chileno del extranjero, ha abusado de su posición de privilegio, que esa posición puede ser yo la persona que designa a los árbitros, y uso eso para enriquecerme de manera ilícita, ¿qué tipo de reglamentación sería necesaria para garantizar que ese abuso de una posición de privilegio sería imposible? O sea, es por lo pronto dinamitar nuestra intimidad personal, porque habría que tener como bajo supervigilancia orwelliana cada una de nuestras interacciones, y como decía Mochati analizando estos mismos temas, la clave está en los WhatsApps, digamos, el señor Hermosilla. Bueno, hay que olvidarse de que nuestro WhatsApp sea un asunto íntimo, y bueno, creo que hay más de una persona de las que nos están escuchando que sabe que si su WhatsApp fuera publicable, digamos, y de conocimiento de todo el mundo, se metería uno en muchos problemas. Incluso están aterrados. Imagínate, ¿cachai? Por las bromas que una persona hace, y ya no hablo de negocios ilegales, hablo simplemente de las cosas que serían funables, incluso en personas que no cometen delito. Bueno, en fin. Quería hacer un apunte más antes de cerrar, para no extenderme demasiado. Me quería tener una frase que dijo Zafiro y que me parece que es muy acertada, que es la idea de que Hermosilla, digamos, no trabaja ni para la derecha ni para Giorgio Jackson en términos ideológicos, trabaja para él. Yo creo que estos problemas culturales, estos problemas que uno podría, digamos, designar como morales, son en cierto sentido preideológicos, digamos, uno podría decir prepolíticos, postpolíticos, ¿no? En el sentido de no son ideológicos, ¿no? No es que haya un sistema de creencias que lleven a las personas como
a hacer el mal como de manera sistemática y robarse la plata, por ejemplo. Porque yo sé que hay gente, y yo creo que Winter es una de esas personas, y yo realmente, digamos, lo dije en el programa pasado, cuando Gonzalo Winter dice que a la derecha no cree que la injusticia sea un problema. Cuando él dice eso, realmente yo creo que hay gente que piensa que cuando hay gente robando, es gente de derecha, o es gente de izquierda, porque a la gente de izquierda como que le gusta, o de derecha, da lo mismo, digamos, esto es un problema, es como una patología interpretativa que es transversal, pero es pensar que los del otro bando son malvados, que son personas que creen que robar está bien, o que abusar del Estado está bien, que eso está como en sus lógicas intrínsecas, así, normativas de conducta, y si bien yo creo que efectivamente surgen subculturas con patología, digamos, la gente sabe que robarse la plata está mal, digamos, ¿no? Y los problemas como los que estamos viendo ahora no son problemas ideológicos, y tratar de revestirlos así de un talante ideológico probablemente sea también una cierta deshonestidad intelectual en la interpretación. O sea, esto no es un problema ni de la izquierda ni de la derecha, y tanto la izquierda como la derecha han demostrado tener múltiples representantes que están dispuestos a financiar irregularmente la política, llevarse plata para la casa, abusar de sus posiciones de privilegio, etcétera. Y en los intentos como de empatar un partido que se ve perdido, de repente hay personas a las que se le olvidan, digamos, que todos los goles están cayendo en el mismo arco, porque en el intento como por empatar así izquierda con derecha, se olvidan de que aquí lo que hay son delincuentes más o menos comunes, personas que cometen delitos comunes, que están metiéndole goles al pueblo, al pueblo de Chile, digamos, no sé, o al Estado, en fin, bueno, al bien común de Chile. Entonces, eso. Y la última idea con la que quería terminar, que me enredé un poco porque me desvié, y que era esto de la importancia de educar en virtudes, ¿no? Quiero retomar ese punto, sobre todo porque, digamos, yo creo que eso urge, ¿no? Que urge que pensemos en la educación de las generaciones nuevas en términos de virtudes, porque hay algunas que se están echando mucho de menos, ¿no? La probidad para empezar, o sea, la probidad para empezar, la laboriosidad incluso. Esto que decía Eduardo Zafirio con respecto al colegio de profesores y su decadencia, en fin, el colegio de profesores para mí está en una pendiente resbaladiza desde que yo lo recuerdo, pero la sensación que yo a veces tengo es que no es simplemente que no puedan educar en virtudes porque no les importa. Es como si no pudieran siquiera ellos encarnarlas, porque uno de los problemas que tienen parecería ser como de pereza, como de no querer, lo que dijo Zafirio, así como de querer trabajar lo menos posible. No digo que eso sea un problema de los profesores, o sea, yo mismo me considero a mí mismo un profesor, soy parte de una familia en que prácticamente toda mi familia son profesores de una cosa u otra, soy de una familia de profesores. Y yo no tengo nada contra los profesores, digamos, ¿no? Tengo un problema con el colegio de profesores y las lógicas del colegio de profesores, y cómo ha influenciado esas lógicas, cómo han influenciado negativamente la educación chilena, porque no pueden predicarse virtudes cuando uno no las encarna, digamos, no pueden enseñarse virtudes cuando uno no las vive. Y estoy convencido de que si uno fuera hacia el colegio de profesores llevando la inquietud de que hay que darle educación en virtudes a los cabros, uno les parecería que uno es un extraterrestre que está viniendo a decir rarezas del siglo XIII, si es que supieran en qué siglo, digamos, situar el análisis. Pero además es porque creo que cuando piensan, por ejemplo, en virtudes, lo único que se les va a venir en la cabeza es como tolerancia a las disidencias sexuales y respeto al medio ambiente y alguna cosa más. Pero en el fondo, incluso una cosa de ese estilo la van a tematizar de una manera que sea instrumental a las agendas circunstanciales en las que están metidos. Entonces, creo que tenemos ahí un problema gordo que tiene para mí una base educacional fuerte a nivel de colegio, también a nivel universitario. O sea, creo que a nivel universitario, yo no soy profesor de colegio, sino universitario, creo que también uno en ese nivel puede hacer el esfuerzo de fomentar el cultivo de ciertas virtudes básicas, aunque obviamente es mejor en el colegio, porque cuanto antes uno
desarrolle esos hábitos mejor, pero bueno, en fin, me parece que ahí hay un hilo del que tirar para intentar enfrentar la crisis moral sin creer tampoco que el sistema educacional sea una varita mágica, o sea, simplemente un hilo significativo que hay que tirar. Eso, Vicente. Oye, ¿puedo hacer una nota Claro. a lo que acaba de decir Eduardo? Pero además, lo impresionante es que los tipos no siguen los debates. Yo cité a O'Donnell, digamos, politólogo duro, señalando que el buen ejemplo en nuestras democracias latinoamericanas, donde muchas veces se busca normalizar el abuso, el nepotismo, el clientelismo, puede tener efectos sumamente positivos desde el punto de vista de la calidad de la democracia. En sociedades donde no hay rendición de cuentas, donde los privilegios adquieren nuevas caras, ya no son los privilegios de las oligarquías del siglo XIX o del XX, pero siguen siendo privilegios, tratamientos desiguales, no en función de mérito, sino que de demérito, en este caso. Pero lo hemos comentado varias veces aquí. Pierro Zambalón, por ejemplo, de la laica Francia, de la traumatizada laica Francia, con el ancien régime y la alianza del trono y el altar. Bueno, al final, después de 4, 5, 6 libros sobre los desafíos y la historia de la democracia, ¿a qué termina apelando? A esto. Hay que hablar verazmente y no mentir. Tiene unas páginas maravillosas, pero era hablar veraz. Y la integridad. Y dice, si no hablamos verazmente y si no somos íntegros, sobre todo el liderazgo, simplemente nuestras democracias no van a poder recomponer este vínculo básico, que es este vínculo de confianza. Y él dice que lo que necesitamos justamente una democracia de confianza. Y creo que tú hiciste súper bien, Vicente, la bajada para discutir esto. Porque al final lo que estamos viendo, yo puedo estar de acuerdo con Eduardo en general en que ángeles no había en ninguna época de la historia, ¿no? El problema está en que hoy día el gran cáncer de las democracias es el tema de la falta de probidad. Y las democracias son especialmente vulnerables a eso. Entonces, el tema es que estas crisis éticas, de ética pública, muy rápidamente se pueden transformar en crisis políticas que terminan arrastrando no solamente a los gobiernos de turno, sino que a las instituciones y a los regímenes. O sea, ¿cuál es la razón profunda por la cual se instaló el chavismo en Venezuela? Es que el bipartidismo demócrata cristiano socialdemócrata, que tuvo muchos méritos, algunos de los cuales nos chorrearon a nosotros, como nos acogió al exilio chileno en las fuerzas democráticas venezolanas, no solamente no tenían respuesta frente a la pobreza, sino que había mucha corrupción en un país que se había enriquecido producto del petrolazo. Y bueno, y eso terminó en la tragedia que hasta el día de hoy viven los venezolanos. Hoy día Corina Machado, hace un par de horas, ya anunció, se pusieron de acuerdo en una nueva candidata, porque inhabilitaron a la opositora con más chance. O sea, son décadas. Y bueno, estamos viendo el drama venezolano, que es una cosa terrible. O sea, porcentualmente, bueno, o en términos absolutos, estamos hablando de cifras similares a lo que pasó en Siria. 6 millones y medio de venezolanos fuera de su país. Una cosa terrible, un país que no tendría por qué estar donde está, digamos. Yo he estado un par de veces en Venezuela y quiero decir que el potencial de ese país no es solo petróleo, ¿no? Y miren lo que pasó. Entonces, yo creo que el problema en Chile es que se nos puede ir la democracia por el excusado.
más temprano que tarde si seguimos con esto. Porque no es solamente, Vicente, desafección y como ya no querer saber más. Hay mucha indignación. Y en situaciones de inseguridad vital, ¿ah? Y de inseguridad física, producto de lo que nos está pasando con la delincuencia, y lo que nos pasó, y nos puede volver a pasar con la violencia política, en situaciones de tanta estrechez económica, eso a veces es el fósforo, digamos, que termina generando situaciones que culminan en desenlaces autoritarios. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que pasaba en Brasil. En Brasil, mientras la economía crecía, el nivel de tolerancia a la corrupción, que es una corrupción a otra escala, porque Brasil, bueno, es una potencia imperial, digamos, se toleraba todo, no había gobierno de cualquier signo que no terminara con 4, 5, 6, 7 ministros implicados por casos gravísimos de corrupción. Y finalmente sacaron a la Dilma, que no era corrupta. ¿Y por qué? Porque durante 2 años el PIB se fue al carajo. Después de varias décadas de mucho avance, no solo material, sino que también en materia de redistribución, producto de lo que hicieron los gobiernos de Cardoso y luego los gobiernos de esa época de Lula. Entonces, esto tiene consecuencias políticas y yo creo que esto puede generar o ser un madero muy potente para una hoguera que pueda seguir potenciando una crisis política que este país está arrastrando hace rato. Así es, yo me acuerdo tiene que haber sido 10, 12 años probablemente, cuando salió por primera vez, me parece, algún caso de corrupción en Carabineros. Yo en ese tiempo me iba el auto al trabajo y escuchaba todas las mañanas a Rafael Gumucio con Patricio Fernández y otra periodista que no recuerdo el nombre, de apellido Álamo. Y Rafael Gumucio estaba, en su estilo, digamos, estaba fascinado por la corrupción en Carabineros porque de alguna manera como que nos estábamos descartuchando, o sea, estábamos como perdiendo la virginidad de poder ver la realidad como era como, miren, cayó Carabineros, no son las grandes palomas, digamos, las palomas blancas, sino que estamos viendo la realidad y estaba como un poco feliz, digamos. Yo no sé cómo estará ahora Rafael Gumucio con toda esta situación, pero era como un cinismo activo también que había en esa época de un proto-progresismo, digamos, que como que en el fondo le gustaba que dejáramos de ser provincianos y tontos y viéramos, digamos, lo que está debajo de la alfombra. Oye, pero a mí se me había ido, y me acordé a propósito de este último comentario de cómo se juega con estas cosas. Nosotros tenemos nitroglicerina aquí, porque la crisis, digamos, de probidad, junto con el avance del crimen organizado, es simplemente una mezcla fatídica. O sea, imagínate los montos que se mueven en el crimen organizado. Entonces ya la tentación no es meterle la mano al cajón en un municipio, sino que a otro nivel. Uno de los buenos argumentos que yo he escuchado para decir cuidado con esta tentación de meter a los militares en el control del narcotráfico es el riesgo de que terminen corrompidos y cooptados, digamos. Hace unos días el Mika Brodsky lo hizo presente, no sé si me llegó por WhatsApp o lo puso por escrito, mandó una carta, pero se lo leí citando la experiencia de México a propósito del abogado Cox que le había hecho los comentarios. Entonces, es el peor de los mundos. Se nos mete el crimen organizado a una escala que no habíamos conocido nunca, y este sí que es un dato nuevo, digamos, aquí no hay duda, en un momento, digamos, de crisis en la probidad y de las instituciones transversales, digamos. Por eso hablaba de la importancia de la contabilidad horizontal, citando a O'Donnell, no es solo la política, no es solo la empresa, qué pasa con los órganos contralores, con las policías, qué pasa con el Poder Judicial, etcétera. Y esa mezcla es siniestra, porque ahí sí que el mamón, el dios mamón, tiene recursos a otra escala, para incentivar el pecado.
Y los últimos 4 comandantes en jefe no han tenido problemas judiciales. Así que, Bueno, y en la PDI los últimos 2 también. o sea, Y en Carabineros, bueno, mejor ni hablar. sí, así que bueno. Vamos a recomendación de libro. Vamos a terminar también con recomendación de fármaco, como lo hace Mochati. Pero no, ahora necesita un auspiciador, digamos, que sí, venda tranquilizante. al Plazolam, Rizo, una cosa ya más fuerte, digamos. Claro. Ya, vamos al libro. Don Eduardo Rafito, ¿qué tiene de lectura? Oye, en el programa anterior recomendé este libro que no lo tenía, pero ya lo pillé entre medio de mis libros aquí. Era delgadito, por eso no. Y supe por un WhatsApp que me mandó Hermosilla que algunos de los suscriptores del señor Wilson se quejaron de que estábamos recomendando libros muy densos, que querían cómics. Bueno, yo les tengo una mala noticia. Aquí no recomendamos cómics, pero va a seguir con el tema del problema de la violencia. 2 novelas de Golding, El Señor de las Moscas, muy conocido, Buenísima. y Los Herederos, también vinculado al tema de que no hay un buen salvaje, como decía Eduardo hace poco, criticando la visión optimista de Rousseau, sino que este tema de la violencia es algo que nos acompaña como Homo sapiens. Entonces, no hay cómics, estimados suscriptores, quejosos frente a la densidad de los textos recomendados, pero sí 2 novelas del premio Nobel William Golding, El Señor de las Moscas y Los Herederos. Muchas gracias, Eduardo Zafirio. Y profesor Galás, ¿qué nos tiene para leer? Cómics también. No, yo tengo una vasta colección de cómics aquí a mi lado, porque soy muy amigo de la lectura de cómics. Pero no estaba eso en mis planes. No estaba eso en mis planes, aunque podría recomendar varios, son por distintas razones. Pero no, mira, mi recomendación es una cuestión de lealtad. Y voy a recomendar el libro que presenté ayer. Es un libro de Mary Harrington. Dado que lo acabo de presentar, tengo muchas ideas en la cabeza asociadas al libro. Esta es una feminista inglesa que fue feminista del mundo, digamos, de la ola del feminismo postmoderno. De hecho, ella misma empieza su narración comentando que tuvo un avatar, digamos, o un personaje de sí misma trans en internet, o sea, se hacía llamar, si no me equivoco, Sebastián, pero que en algún momento, digamos, por experiencias vitales muy fuertes, tuvo un embarazo en el que casi murió ella misma y casi murió su hija, tuvo un giro vital, digamos, en el que se desencantó de lo que ella llama la teología del progresismo, la teología del progreso. Nunca abandonó el feminismo en el sentido que nunca abandonó su preocupación por los intereses de las mujeres, pero sí abandonó lo que ella considera que es un feminismo sin mujeres, un feminismo que ha terminado en la abolición de las mujeres. Y bueno, entre las cosas que le preocupan está, por ejemplo, el rarísimo maridaje entre el feminismo y la teoría queer, que termina, por ejemplo, con lo que Mary Harrington considera que son hombres con digamos, cirugías y una autopercepción femenina, pero que siguen siendo físicamente superiores, desplazando a las mujeres convencionales, digamos, de las competencias deportivas, por ejemplo, ¿no? Digamos, y que más allá de que uno puede decir, bueno, ¿qué les importa? Bueno, les puede importar porque hay muchos millones de dólares en juego en quién es el campeón, digamos, norteamericano de natación, ¿no? O la campeona de natación, o de tenis, o de lo que sea. En fin, es un libro que es extremadamente polémico, es una autora incendiaria, a mí me recuerda a Camille Paglia, para los que conozcan a Camille Paglia, me recuerda en ese estilo así como beligerante,
sin ningún cuidado por las formas, o al menos, o quizás cuidando que sus formas sean lo más irritantes posibles para sus adversarios. Eso fue muy duramente criticado por la presentadora que estuvo conmigo. Yo debo decir que las lecturas que yo he hecho de la literatura feminista, también, digamos, del feminismo progresista o del feminismo como woke, también son textos muy beligerantes, muy provocativos, muy combativos. O sea, digamos, yo no creo que este sea un problema de la señora Harrington, creo que es un problema de un debate en el que el grupo que ahora está como siendo ofendido por los argumentos está acostumbrado a pelear solo y a pelear en una cancha que tiene regalada. Entonces ahora que viene una persona y en códigos parecidos, pero les empieza como a tirar granadas a la cara, claro, se siente. Entonces, en fin, es un libro que es sumamente entretenido, sumamente fácil de leer, un poco desordenado, un poco de brocha gorda en muchas cosas. El escritor es inteligente, no es un libro académico, es un libro así, digamos, de divulgación de una tesis polémica y de una especie como de programa normativo, y que yo sí recomiendo leer, porque está lleno de intuiciones que son sumamente interesantes, algunas de ellas bien fundamentadas, otras no, pero sobre todo tiene mucha carne, así un libro que, por ejemplo, al director del IES, que es el que lo publicó, le pareció extraordinario. Yo no sé si es un libro extraordinario, pero es un libro muy entretenido y muy interesante. Feminismo contra el progreso, así se llama. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos por los análisis, muy buenos, con una mirada distinta también de lo que se está conversando hoy día en la Polis. Y nada, pues saludo también a todos nuestros suscriptores, a los que siguen este canal, a los que nos odian, los que nos pelan, los que nos aman, a los que nos ignoran a todos y también a la... Pero Hermosilla nos informa de todo porque tiene acceso a miles de WhatsApp, y que tengan cuidado los peladores. Y también saludo a la señora Sepúlveda también, si es que no está bien. Que estén muy bien. Saludos. Abrazos para todos.